Gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo, gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3. Amén. Capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Cuando lo encuentre, digan un fuerte amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Como todos lo tengan, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Primera de Timoteo, o la carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Leemos la palabra en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Podemos orar en esta tarde. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Señor, añade bendición a esta palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a ella, a obedecerla, Padre. Ayúdanos, Señor, también a ser guiados por ella, Señor, y también guiar a otros, Padre, en esta tarde. Que tu Espíritu, Señor, venga, Señor, a nuestra vida siempre, Señor, y nos guíe a toda verdad, a toda justicia, Dios. Que esta palabra traiga no solamente a nuestra mente, a nuestro corazón, sino que traiga sanidad, Señor, a nuestros huesos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén. Puede sentarse. ¿Quién quiere ser pastor? Amén. Ese es el tema de esta tarde. ¿Quién quiere ser pastor? ¿Alguien levanta la mano o no? Aleluya. ¿Amén? Amén. Vamos, Sebastián. Y el porte lo tiene. Bueno, Omar creo que va a ser buen pastor. Amén. Amén. ¿Quién quiere ser pastor? Ese es el tema de esta tarde, mis amados hermanos. Y es interesante saber, oiga bien, que la palabra pastor se encuentra casi 200 veces en el Antiguo Testamento, pero menos de 20 veces en el Nuevo. Me pareció interesante. Y en la mayoría del Nuevo Testamento, la palabra pastor o el título de pastor solamente se le atribuye a Jesús. Es más interesante todavía, oiga bien, que en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, define la palabra pastor como un don y no como un cargo o como una asignación. Vaya estudiando esto. Es aún más interesante ver que Pablo manda a Timoteo, manda a Tito a establecer ancianos, presbíteros, obispos, diáconos para la iglesia local y no pastores. Es todavía más interesante hoy en día, oiga bien, que el pastor se le tenga como el cargo más bajo en rango. Oiga bien, más bajo en rango. Amén. Que hay iglesias y organizaciones donde los ancianos, los diáconos, los obispos son los que mandan.
Ellos son los que deciden si un pastor se queda o se va. Hay iglesias donde los ancianos dicen, no, si el pastor hay que sacarlo, pues lo sacamos. Mandan más los ancianos. Y no estamos hablando de ser el que manda. Amén. En el Antiguo Testamento se habla mucho de los pastores de ovejas, las cuales daban cuidado tanto de los peligros, o los cuales cuidaban tanto de los peligros de animales como también de las inclemencias del tiempo y de los tipos de terrenos. También, oiga bien, estaban encargados de llevarlas a los pastos verdes para una buena alimentación. Estamos hablando de los pastores. Cabe mencionar que en el Medio Oriente, oiga bien, el pasto era escaso en ciertas épocas, en ciertos tiempos, y el pastor de alguna manera era a veces nómada. La palabra nómada significa que tenía que moverse de un lado a otro, no podía estar en un solo lugar. O sea que esta persona andaba tratando cada momento de encontrar alimento para sus ovejas. La Biblia compara al pastor de ovejas para hacer traer una enseñanza en cómo el pueblo del Señor también necesita un pastor que les guíe, un pastor que les alimente, un pastor que esté buscando alimento, les guarde también de las acechanzas del enemigo. Amén. El libro de Juan deja por sentado que Jesús era el buen pastor, el que daba su vida por sus ovejas. Las ovejas no pueden quedarse como ovejas todo el tiempo. Déjenme repetir esto. Las ovejas no pueden quedarse como ovejas todo el tiempo. Porque la oveja hay que andarla cuidando todo el tiempo. La oveja es tontita. Es así bien inocente. Hay que cuidarla. Hay que guardarla. La oveja sale y se va sin camino. La oveja tiene que transmitir, o mejor dicho, traspasar del ser oveja al ser hijo. Estoy hablando de las ovejas de la iglesia del Señor. Las ovejas no pueden quedarse ovejas todo el tiempo. Tienen que pasar de ovejas a hijos. Amén. Nadie entendió. Tienen que pasar de ovejas a hijos. Porque la oveja no se puede andar cuidando todo el tiempo. Ya esa oveja tiene que madurar. Esa oveja tiene que crecer y convertirse en hijo. Porque una oveja no puede ser rey. La Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes. La oveja tiene que pasar a hijos para que el hijo se convierta en rey, para que el rey pueda gobernar reinos. Entonces toda iglesia necesita un buen pastor, una persona que va a velar por ese rebaño y le va a dar un buen alimento en todo tiempo. Ese pastor tiene que buscar pastos verdes que puedan nutrir y hacer crecer la congregación. La congregación tiene que crecer en todos los sentidos, no solamente en número. No podemos tener una congregación solamente de números, porque entonces estamos creando una congregación de cabros. Tenemos que crear una congregación no solamente de número, pero también espiritualmente, para que esta oveja comience a crecer y convertirse en hijo. Amén. ¿Quién quiere ser pastor? O sea, es bueno desear pastos, buenos pastos, y es bueno desear ser pastor. La Biblia nos manda o nos dice en el libro de 1 Timoteo, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Obispo quiere decir en el original griego episcopos, supervisor o el que supervigila, como se usa o como se lo usa en el Nuevo Testamento. Este término se refiere generalmente a una persona que sirve como supervisor, como superintendente, como guardián de una iglesia. Ese es el obispo. Y pastor viene del griego poimen, el que apacienta. Diferente. El pastor se ocupa de alimentar, de confortar,
de guiar, de acompañar y ungir a la grey o la congregación del Señor. Amén. Yep. Entonces Pablo comienza el capítulo diciéndole a Timoteo que todo aquel que quiera dirigir una congregación está deseando algo bueno. Amén. Cualquier persona puede desear ser pastor y gloria a Dios por eso. La palabra de Dios será y sigue siendo fiel para todo aquel que quiera servirle al Señor. Por eso Pablo comienza diciendo, palabra fiel es esta. En otras palabras, el Señor no va a cambiar. Si usted quiere servirle al Señor, usted va a ser, oiga bien, cubierto por el Señor. Es un verdadero privilegio estar en una posición de pastor. Amén. Amén. Pasa que mucha gente quiere los títulos y no las... ¿No las qué? responsabilidad, diría yo. Amén. Mucha gente quiere los títulos y si el título de pastor no los hace sentirse muy grandes, se ponen obispos. Y si los obispos, el nombre de obispo no nos hace sentir muy grande, ya se ponen apóstoles. ¿Verdad? Y si los apóstoles no hay gente muy grande, ya se ponen mesías. Sí, hay quienes que se han llamado mesías, que son el mesías. Si el nombre de pastor no lo sienten muy grande, se ponen obispo. Pero si supieran cuáles son las responsabilidades que llevan y cuáles son el origen de los nombres, cambiarían sus nombres, o sea, cambiarían sus títulos y quedarán de pastores. Amén. Porque no se trata de títulos, sino se trata de cómo le servimos al Señor. That's right. No se trata de títulos, sino cómo le damos cuentas al Señor. Amén. Ya queremos llamarnos apóstoles. Y tampoco sabemos lo que significa un apóstol. Tampoco sabemos lo que es un apostolado o una iglesia apostólica, pero queremos llamarnos apóstoles. Pues entonces dejemos de buscar títulos y comencemos a buscar las toallas para lavarle los pies a los discípulos. Dejemos entonces de buscar títulos y empieza a buscar las toallas para lavarle los pies a los santos. Porque si el pastor de pastores se comenzó a buscar una toalla, dijo, tráigame un lebrillo, tráigame una toalla, que hoy vamos a lavarle los pies a ustedes, señores. Amén. Ahí saltó Pedro. You're not going to touch me. Pedrito, si no te lavo los pies, no entras allá, papá. Ah, pues entonces váyame, Señor. Aleluya. Entonces haz lo que tú quieras. Pero ahora andamos viendo de que el pastor, el obispo, el apóstol, el Mesías, no se puede ni tocar. Porque es que le van a quitar la unción. Cuando la Biblia dice que la unción la tenemos todos. Amén. Entonces es un verdadero privilegio el servirle al Señor en cualquier posición que estemos, sea pastor, sea servidor, sea músico, sea lo que sea. Es un privilegio servirle al Señor. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Usted y yo estamos en la misma posición, en el mismo nivel estamos, simplemente con diferentes responsabilidades, con diferentes cargas. Amén. Si es que podemos llamarle cargas. Pero usted y yo no somos nada de diferente. Tanto usted como yo somos servidores de Dios. Aleluya. Y Pablo dice, ténganos los hombres por servidores de Dios. Entonces, primero, porque no hemos sido escogidos por hombres, por eso es un privilegio, sino por Dios. Amén. Amén. Segundo, porque todo aquel que ha sido escogido por Dios se le ha dado un don especial para poder soportar el peso del ministerio. Amén.
el peso del ministerio. Fíjese bien que no dije el peso de la iglesia, sino el peso de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre un pastor o sobre cualquier servidor de Dios. Así es. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, ningún pastor que no haya sido llamado por Dios va a soportar, aguantar las responsabilidades que este llamado conlleva. Yep. Toda persona que ha sido llamada por Dios o llamado por Dios, esto se le va a hacer fácil. Amen. Nadie cree eso. Si usted ha sido llamado por Dios, este asunto se le va a hacer bien fácil. Amén. Gloria a Dios. Se le va a hacer bien fácil. Si quiere ser pastor, buena cosa desea. Dele con todo. Hágale, mijo. Buena cosa desea. Lo importante es saber y entender quién nos ha puesto en el cargo. Amen. Lo importante es saber quién nos ha puesto en el cargo. Amén. Entonces, pero hay que preguntar por los requisitos. Pastor, ¿cuáles son los requisitos? Dice, pero es necesario. A mí me gusta esta palabra, yo quería enfocarme solo en eso. Pero es necesario. Ahí viene el pero de Dios. Pero es necesario. Como todo cargo importante, es necesario que reúnan los requisitos, sino que, o sea, no es necesario que los reúnas, sino que los conozcas y te comprometas a seguirlo. Amen. Es necesario. O sea, un servidor de Dios no puede ser como todos los demás, tiene que ser diferente. Amén. Y ahí es donde nos desviamos muchas veces, porque queremos ser como la gente, agradar a la gente, y a la gente nunca se le va a agradar. Yeah, Jamás, Así es. that's right. jamás usted va a agradar a la gente. Si usted comienza, o si yo comienzo a preguntar, ¿cómo usted quiere que yo predique? Usted me dice, ay, pastor, que usted predique una prédica bien bonita, que nos llegue al corazón, pastor. Y le pregunto al otro, no, pastor, déle con todo, tire el sablazo, ponga el machetazo ahí, pastor, no se preocupe, déle. Hallelujah. Pues uno va a estar alegre y otro enojado. El uno dice, este pastor hoy se zafó, porque hoy viene tirando a medio mundo. Y saber quién les va a contar lo que yo estaba haciendo y me está tirando desde el púlpito. Pero el otro no, hay pastor, ay, qué amor cuando usted predica las almas. Entonces es necesario que usted sea diferente a los demás. Oiga bien, es necesario que todo aquel que quiera servirle al Señor comience a apartarse y a seguir otro camino, el camino de Dios. Ya no podemos nosotros juntarnos con la gente que no está en el mismo nivel que Dios quiere que estemos. Amén. Hay que comenzar a ser diferente, hay que comenzar a apartarse y a caminar con Dios. El hecho de que una persona haya estudiado teología no lo hace automáticamente un pastor del evangelio, mucho menos con el don de pastor, como Pablo está diciendo. Yes, amén. Y él mismo se constituyó a unos pastores. Amen. Porque hay gente que anda buscando que lo unjan como pastor. Yo lo puedo ir como pastor, no hay problema. Porque aguante la carrera es otra cosa. Que aguante la carrera es otra cosa. Hay pastores que se han puesto de pastores y la esposa no camina con ellos. En este negocio tenemos que caminar los dos. Amén. Si no, no vamos para ningún lado. Así es. Por eso dije yo, la mayoría de lo que se hace en la iglesia lo hace ella. 60-70% lo está haciendo ella. Porque si no fuera así, no caminamos. Porque no podemos caminar solos. Caminarán dos de acuerdo, dice Dios, si no se ponen de acuerdo. Así es. Entonces, es el mismo Dios que te constituye pastor, te da el don y te comienza a preparar y te manda a cuidar sus ovejas. Amen. Sus ovejas. Porque entramos en otra controversia, que empezamos a pelear las ovejas cuando no son de uno, son del Señor.
Amén. Simplemente hay que cuidarlas. Entonces, ningún pastor va a reunir los requisitos hasta que haya pasado por un buen tiempo con el Señor, haya pasado por un buen tiempo en la soledad y en el desierto de Dios. Todo pastor que se levantó pasó un tiempo en el desierto de Dios. Y si no, vaya a buscar a Jacob, si no, vaya a buscar a Moisés, si no, vaya a buscar a David. Fueron pastores de ovejas primero y después pastores de gente. Amén. Amén. Porque hoy los pastores no quieren, ¿verdad?, ni andar olorientos. Pues hay que andar olorientos primero, pues para andar con un buen perfume. Entonces hay que aprenderse a conocer a uno mismo, a conocer a Dios, el reino de Dios, para que puedas dar a conocer a Dios y a su reino. Hay que aprender a conocer el reino de Dios para poder dar a conocer el reino de Dios. Hay que aprender a conocer a Dios para poder hablar de las cosas de Dios. Amén. Hay que aprender a conocer el camino de Cristo para poder enseñar el camino de Cristo. Yeah. Hay que aprender a conocer a Cristo para mostrar a Cristo. Amén. Entonces comienza a preguntar usted cuáles son los requisitos para servir a Dios con excelencia y con amor, sobre todo. Pero es necesario, dice Pablo, que el obispo sea irreprensible. Y ahí vienen los requisitos. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio. Prudente. Decoroso. Hospedador. Maestro. No borracho. No pendenciero. No amante del dinero. Amable y pacificador. No trabajar en la obra por dinero. Gobernador de su casa. No un aprendiz o neófito. Y con un buen testimonio. Amén. Wow. Quiere decir que ni aún mismo, o ni aún nosotros los pastores reunimos todos esos requisitos. Pendenciero, o sea, no anden peleando con él. Gobernador de su casa, o buen gobernador de su casa, o buen administrador de su casa. Imagínense, pasa peleando con la señora ahí. En la casa de la señora manda. Amén. La que manda. Y si ella está enojada, no lo dejan entrar. Cuando quería mandar sería el Señor. Cuando el que debería mandar debería ser Cristo. Amén. Amén. O manda el pastor, o manda el hombre. Y a la señora no la dejen ni que hable. Y ahí te sentás y no hables. Ni siquiera me voltees a ver. Y qué tremendo esto. Sobrio. Prudente, hable cuando le toque hablar. Y cállese cuando le toque callarse. Amén. Decoroso, hospedador. Maestro, enseñe también. No borracho, dice. Qué tremendo esto. No amante del dinero. Por eso es que hay pastores o hay gente que cuando viene, ¿verdad? Y lo primero que le dicen, mire, nos puede pastorear tal iglesia. ¿Y cuántos son? Y usted sabe por qué está preguntando cuántos son. Para ver cuánto va a recoger. Ayer le pregunté, ¿verdad?, si sabía o conocía esto. Creo que todos lo conocemos. Amén. Porque si le dicen, no, somos 20, no. Y el pastor tiene que predicar la palabra de Dios, sea como sea. Amén. Le paguen o no le paguen. Amén. Le den o no le den. O sea, no amante del dinero. Amable y pacificador. En vez de ser más relajo del que hay, pues hay que pacificar. La Biblia dice que somos reconciliadores. En vez de levantar el más grande relajo, mejor comience a pacificar las aguas. Amén. Y no trabajar en la obra por el mismo dinero o por el dinero. Porque aquí no estamos trabajando por dinero, sino que estamos trabajando por el Señor o para el Señor.
para la obra del Señor y para el cuerpo de Cristo. Amén. Y voy a terminar con esto, mis amados hermanos. No un aprendiz. La Biblia dice un neófito, es una persona aprendiz que acaba de empezar el ministerio. O que acaba de llegar a los pies de Cristo y quiere ser pastor. Pues comience a lavarle los pies a los santos. Amén. Comience, siervo. Estamos a punto de poner los hermanos Velázquez. Amén. Y han venido ahí peleando con el pastor y el pastor con ellos. ¿Verdad? Pastor Erika. Y han venido aprendiendo y hemos venido aprendiendo. Porque ellos han aprendido de nosotros y nosotros hemos aprendido de ellos. Y se están capacitando. Por último, el buen testimonio. Y la Biblia dice para los de afuera. Amén. Porque hay pastor que tiene buen testimonio para los de adentro y para los de afuera no. O viceversa. Tiene buen testimonio para los de afuera y para los de adentro no. Yo quería hacer una encuesta la otra vez a ver qué pensaban del pastor. Estoy todavía debatiendo. ¿Será que lo hacemos para pastor Eric? No se preocupe, no tiene que ponerle nombre a la hoja ahí. Y estaba pensando hacer esa encuesta, qué pensaban del pastor y de la pastora, obviamente. Ya sé lo que va a decir hermana Fabiola, que no quiere el pastor. Pero eso ya lo sabemos, no se preocupe. Para ver que uno, o cómo lo están viendo. Porque a veces uno pregunta y uno dice, ¿qué piensa usted del pastor? Y van a ver si el pastor está viendo para, oh sí, yo amo al pastor, gran persona. Pero si no está viendo, no me hable, hermano. No me hable. Y yo voy porque si no me tira desde el púlpito. Entonces, con un buen testimonio para que la gente hable bien de Cristo. Amén. No de uno, sino de Cristo. Amén. Porque si usted está hablando de mí, quiere decir que yo no estoy enseñándole a Cristo. Pero cuando le pregunten qué usted piensa del pastor, que predica a Cristo. Nada más. Aleluya. Si usted habla así, entonces vamos bien. Pero si comenzamos a ponerle lo bueno y lo malo, entonces tenemos un problema. Quiere decir que no estamos predicando a Cristo. Termino entonces. ¿Quién quiere ser pastor? Atrévase. Que Dios paga muy bien a todo aquel que se atreve a ser. Atrévase. Pero primero haga cuentas y vea qué es lo que va a perder y lo que va a ganar. No vaya a ser que se quede a medio camino y le toque perder más. ¿Será que calificamos todos para ser pastores? Aleluya. ¿Será que hay calificación en todos para ser pastores? Yo creo que sí. Mano Nixon quiere ser pastor, sí, ¿verdad? ¿Y para qué está diciendo que sí, entonces? Gloria a Dios. La pregunta es que Calificamos todos. todos somos capacitados, pero no todos somos capaces. Alright. Todos estamos capacitados, pero no todos somos capaces. Gloria a Dios. ¿Quién quiere ser pastor? Creo que esa es la pregunta de esta tarde. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Así como está, incline su rostro. Vamos a orar al Señor en este día. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a ser más que vencedores, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por ese amor y por esa misericordia, Señor, que damos
porque recibimos de ti, Señor, y hemos aprendido a dar también. Gracias en este día por fortalecernos, por llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias a Dios en este día, en el nombre poderoso de Jesús.